Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo y yo le vamos a presentar nuestro proyecto. Este lleva por nombre Máquina Lanzadora de Pelotas o HitMe. Pero antes de comenzar, primero una pequeña introducción. Y es que el béisbol es uno de los deportes con mayor tradición aquí en México. Desde su llegada al país a finales del siglo XIX, ha formado parte de la identidad deportiva nacional y ha impulsado el sueño de miles de jóvenes que buscan desarrollarse profesionalmente dentro de este ámbito. Con la creación de la Liga Mexicana de Béisbol en 1925, el interés por este deporte aumentó, llevando a la formación de organizaciones y ligas infantiles y juveniles del talento desde una temprana edad. Un ejemplo significativo es la Liga Olmeca, fundada en 1936 en la Ciudad de México, reconocida por ser un semillero de jugadores que posteriormente han destacado en equipos profesionales, demostrando que el país cuenta con un alto potencial en el ámbito del deporte. A pesar de la pasión y el talento que existe en México, el desarrollo del jugador depende directamente de la calidad de sus entrenamientos y de las herramientas disponibles. Es aquí donde surge una problemática evidente: el acceso limitado a la tecnología deportiva. Mientras que en otros países, incluso en categorías formativas, es común el uso de máquinas lanzadoras y dispositivos de medición para mejorar el desempeño. En México, solo equipos con mayor financiamiento, como los Diablos Rojos, cuentan con este tipo de equipamiento. La mayoría de los equipos escolares, universitarios o amateur entrenan con recursos tradicionales, lo que dificulta la práctica constante y la medición precisa de indicadores como el promedio de bateo. En el caso del equipo de béisbol del Instituto Politécnico Nacional, esta situación es más notoria, ya que el entrenamiento depende en gran parte de la disponibilidad de pitchers y del tiempo de práctica de cada jugador, limitando mejorar la técnica individual. Por ello se considera necesaria la implementación de soluciones accesibles que contribuyan al fortalecimiento deportivo dentro de las instalaciones educativas del país. El diseño y desarrollo de un prototipo de máquina, una máquina lanzadora de pelotas, se plantea como una alternativa viable para mejorar el entrenamiento de bateo, permitiendo unas prácticas más constantes y controladas, aun cuando no se cuente con un lanzador disponible. Es aportar una herramienta tecnológica y económica dirigida al equipo de béisbol del Instituto Politécnico Nacional y a equipos escolares de México en general, con el fin de reducir la brecha en recursos y para promover un entrenamiento más personalizado, además de apoyar a la formación del talento nacional desde las bases. Bueno, lo que sigue es el planteamiento del problema. El 6 de junio de 2024, en el portal Hablemos del Béisbol, se publicó un artículo en el cual se abordaba la salida reciente del exjugador de béisbol Oscar Robles de la Liga Mexicana de Béisbol, quien ahora se dedica a ser manager y a la formación de nuevos talentos. En el presente artículo se profundiza en sus motivos, siendo los cuales la falta de acceso a apoyo y recursos necesarios para preparar el equipo de forma eficiente, además de la falta de espacios donde poder practicar cómodamente y enfocarse en el desarrollo físico y disciplinario de su equipo de manera individual, siendo este el motivo por el que se decidió retirarse de la liga. Visto de esta forma, salta a la vista que una de las quejas más extendidas entre los jugadores de béisbol en México está relacionada con los entrenamientos. En el caso de que un jugador desee mejorar su habilidad a la hora de batear, la práctica más común entre los equipos es mantenerlos lanzando pelotas mutuamente, una persona lanzando la pelota y la otra la batea. Bajo este contexto es donde nace el HITME, un proyecto que con un prototipo busca estudiar la escena actual del béisbol en México, plantear adecuadamente los desatinos y, de ser posible, presentar una solución accesible a los jugadores de la Ciudad de México, como de las escuelas del IPN y sus equipos. Hipótesis.
Si se desarrolla e implementa un prototipo de máquina lanzadora de pelotas, puede ser accesible y adaptable, como para cualquier equipo de béisbol de Instituto Politécnico Nacional y para equipos escolares de México. Entonces, se incrementará la eficiencia del entrenamiento de bateo, al permitir prácticas más constantes y controladas sin depender de un lanzador disponible, mejorando así el desempeño y la precisión de los jugadores. Objetivos. General. Analizar el impacto del uso de dispositivos tecnológicos en la práctica de bateo de béisbol de los jugadores de la Ciudad de México. Como objetivos más específicos, lograr un mejor rendimiento de los bateadores con el uso de la máquina lanzadora de pelotas HitMe dentro de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional. Diseñar y construir un prototipo funcional de máquina lanzadora de pelotas que permita regular la velocidad y trayectoria de lanzamiento, con el fin de mejorar la práctica del bateo en el equipo de béisbol del IPN y servir como herramienta accesible para equipos escolares en México. Construir un prototipo funcional de una máquina lanzadora de pelotas, cumplir con los estándares del mercado, específicamente en cuanto a las especificaciones de velocidad, precisión y seguridad de máquinas similares ya existentes, integrar funciones avanzadas a bajo costo, buscando incluir capacidades de comunicación humano-máquina que normalmente se encuentran en productos de un rango de precio mucho mayor. Evaluar el rendimiento de la máquina en términos de velocidad, precisión y consistencia mediante observación directa. Y obtener retroalimentación a través de entrevistas con ingenieros en control, automatización y mecatrónicos y entrenadores de béisbol para identificar áreas de mejora en el diseño y validar la experiencia de uso mediante encuestas aplicadas directamente a los jugadores. Bien, en la metodología de la investigación contamos con un enfoque que la investigación adopta llamado mixto, que es combinando métodos cualitativos, cuantitativos para obtener una comprensión a fondo del diseño, el funcionamiento y la efectividad de la máquina lanzadora de pelotas HITME. El diseño de esta investigación emplea un diseño experimental para evaluar el rendimiento de esta máquina en diferentes condiciones, ¿no? Que vamos a ir aplicando. Además, se realizan, pues, como dijo mi compañero, entrevistas con ingenieros en conocimientos mecatrónicos y entrenadores de béisbol para obtener retroalimentación cualitativa. Eh, para esto, la población y la muestra en la población contamos con los ingenieros mecatrónicos, además de entrenadores de béisbol y pues, los jugadores. Y la muestra son 5 ingenieros mecatrónicos, 3 entrenadores profesionales y 10 jugadores seleccionados mediante el muestreo intencional. Eh, Nuestra investigación también contamos con 4 métodos que nos van a ayudar a recolectar ciertos datos, ¿no? Eh, en el primero se registra el rendimiento de la máquina en términos de velocidad, precisión y la consistencia. Y en la segunda, como nuestro compañero mencionó, se hacían entrevistas semiestructuradas a los ingenieros y a los entrenadores para identificar áreas de mejora en el diseño. Esto nos va a ayudar mucho a tener más propuestas, así como también diferentes puntos de vista en cuestión de aditamentos que se le pueden añadir a la máquina, a HitMe, y pues incluso hasta mejores cálculos. Bueno, el tercer método con el que contamos son las encuestas, que también nuestro compañero nos mencionó, y estas tratan de que a los jugadores se les hacen las encuestas para evaluar la experiencia que ellos obtuvieron
al usar esta máquina. Y por último, contamos con las pruebas experimentales, que en estas vamos a llevar a cabo una evaluación de lo que fue la velocidad de lanzamiento, el ángulo del tiro y la frecuencia del disparo que esta máquina efectuó. Eso es todo de mi parte. Hablando del tiempo de ejecución y esquema, bueno, el plan de trabajo. Los objetivos del plan de trabajo son tres. El primero es construir un prototipo de la máquina lanzadora de pelotas. El segundo es cumplir con las especificaciones de velocidad, precisión y seguridad de otras máquinas similares existentes en el mercado. Y por último, integrar funcionalidades de comunicación humano-máquina existentes en productos similares, pero con un rango de precio mucho menor. Es decir, en esta máquina ya sí existe en el mercado chino, en el estadounidense, no se considera tanto en el mercado nacional porque son muy caras. Las máquinas rondan entre los 100,000 pesos para arriba y pues una escuela no lo puede subsidiar. Por otro lado, el diseño y la planificación. Primero es definir los requisitos técnicos, la velocidad, tipos de lanzamientos y materiales. Para esto haremos encuestas con los entrenadores y con los jugadores, ya que ellos son los que van a ocupar las máquinas y como sabemos, el tipo de juego entre países cambia. Nos tenemos que basar en el juego mexicano. En el lado izquierdo tenemos la máquina. Eh, Son tres llantas, como podemos ver. Con ellas se puede modificar la velocidad, el tipo de lanzamiento y los materiales. Después de esto es el diseño, como lo hicimos como se lo mostré. Y por último es seleccionar los componentes electrónicos, mecánicos y electrónicos. Con esto podemos establecer el presupuesto y podemos ver el precio que se va a salir al mercado, que va a ser mucho menor, pero también que tenga con todo lo necesario para que los equipos tengan un mejor rendimiento y exportamos a jugadores a otros mercados. Aspectos éticos, consideraciones de bioseguridad y conflicto de interés. En cuanto a los aspectos éticos, el proyecto se basa principalmente en el uso responsable de la tecnología aplicada al deporte. La hora de pelotas fue concebida con un fin formativo y académico, por lo que su implementación busca mejorar el entrenamiento de los jugadores, no sustituir procesos humanos ni generar ventajas injustas dentro del equipo. Un punto clave es el respeto a la integridad física y emocional de los participantes. Durante las pruebas y entrenamientos se evita someter a los jugadores a presiones excesivas, comparaciones injustas o situaciones que puedan afectar la autoestima o desempeño psicológico. La ética deportiva implica que la mejora del rendimiento se logre manejar gradual, segura y consciente. Además, se garantiza la transparencia en la obtención y presentación de resultados, evitando la manipulación de datos o la exageración de los beneficios del prototipo. Esto es fundamental en un proyecto académico, ya que los resultados deben reflejar de manera honesta el desempeño real del dispositivo. Finalmente, se promueve la igualdad de acceso, asegurando que la máquina no sea utilizada únicamente por jugadores destacados, sino que beneficia a todo el equipo, reforzando valores como la equidad, el trabajo en equipo y el desarrollo colectivo. Consideraciones de bioseguridad. Son un conjunto de normas, medidas y precauciones que se establecen para proteger la salud y la integridad física de las personas cuando se realiza una actividad que puede implicar algún tipo de riesgo, siendo las siguientes nuestras propuestas. Implementar medidas preventivas durante las pruebas y el uso del prototipo para evitar accidentes por impacto de pelotas. Obligatorio de casco, guantes y protección facial. Establecer un protocolo de uso que indique distancias mínimas de seguridad entre el jugador y la máquina.
así como límites de velocidad recomendados para entrenamiento escolar o amateur. Realizar un mantenimiento periódico del dispositivo para prevenir fallos mecánicos que puedan ocasionar accidentes. Señalar zonas seguras de operación y restringir el acceso a personas ajenas al entrenamiento mientras la máquina esté activa. Contar con supervisión de un entrenador o responsable capacitado durante el uso del prototipo, especialmente cuando se utilice por jugadores en formación o menores de edad. Ahora, habrá situaciones en las que los intereses personales de una persona pueden interferir con sus responsabilidades profesionales, lo que puede llevar a decisiones sesgadas o poco éticas, abordando así el tema de conflictos de intereses. Y serían los siguientes puntos. Declarar que el desarrollo del prototipo tiene fines académicos y deportivos, sin intención comercial inmediata que beneficie económicamente a los participantes del proyecto. En caso de que surjan oportunidades de comercialización futura, establecer acuerdos transparentes entre el equipo desarrollador, la institución y los beneficiarios del proyecto para evitar disputas por propiedad intelectual o ganancias. Asegurar que las evaluaciones de desempeño no favorezcan a jugadores específicos por afinidad personal, manteniendo imparcialidad en las pruebas y reportes de mejora. Evitar que la participación en el proyecto influya de manera indebida en decisiones internas del equipo o en la selección de jugadores para competencias. Ya por último, están las conclusiones generales, que es, en conclusión, el desarrollo de nuestro prototipo es una solución necesaria para fortalecer el entrenamiento del equipo de béisbol, del IPN y de otros equipos en México. La falta de acceso a tecnología deportiva especializada ha limitado el crecimiento del rendimiento técnico de muchos jugadores, quienes dependen de métodos tradicionales que no siempre permiten una práctica constante, precisa o medible. Con la implementación de este dispositivo, podemos ofrecer una herramienta accesible que fomente la repetición controlada del bateo, mejore la técnica individual y permita un entrenamiento eficiente sin la necesidad de un lanzador. El prototipo no solo atiende una necesidad deportiva, sino que contribuye al desarrollo del talento nacional desde la formación básica, reduciendo la brecha tecnológica entre México y el mundo. Además, su desarrollo accesible constituye una alternativa real para instituciones con recursos limitados. Este proyecto sienta las bases para futuras mejoras e implementaciones con el potencial de impactar de una manera positiva en la preparación de nuevos peloteros mexicanos y en la competitividad de béisbol estudiantil y nacional. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.